el país es donde nos está ocurriendo exactamente lo mismo, el incremento de robos, el incremento de la inseguridad, el incremento de ejecuciones, el incremento de balaceras. No es un tema nuevo, pero pareciera que no hay un control, pareciera que no hay una estrategia para poder contenerlo y que haya básicamente este trabajo de inteligencia y que no sea solamente lo reactivo. Precisamente vamos a platicar de este tema con el maestro Edgar Vivanco, quien le agradecemos que pues esté en comunicación con nosotros en esta mañana fría. Edgar, en toda la República Mexicana, él es especialista en seguridad nacional por el Colegio de Defensa Nacional y CEO también de Stratop Risk Consulting. Gracias, Edgar. Y que bueno, pues a ver, ¿cómo estamos actualmente en nuestro país? ¿Cómo están las cifras? ¿Y cómo está también la estrategia implementada por parte de nuestras autoridades? Que generalmente, mira, señalamos al gobierno federal, a la Guardia Nacional, a la implementación que se ha tenido, pero ¿qué pasa también con los estados, con su responsabilidad? ¿Qué pasa con los municipios, con su responsabilidad? Buenos días. Hola, Mitzi, buenos días. Oye, pues mira, le acabas de dar al clavo, así te fuiste directo al punto. Todo el mundo le reclama al gobierno federal que qué está haciendo cuando, vaya, ellos son los que mantienen un discurso de que abrazos no balazos y que también son ciudadanos y acostarlos con su mamá y demás retóricas populistas ahí, dicharacheras, ¿no? Hay dos cosas que son ciertas de esos dichos. Una, que la seguridad pública no es responsabilidad del Ejecutivo Federal, es responsabilidad en primera instancia de los ejecutivos municipales y estatales. Ellos son los que deberían estar poniendo manos a la obra en fortalecer a su policía, en, como lo mencionaste hace rato, en no ser reactivos, hacer trabajo de prevención, inteligencia y sobre todo dar espaldarazo político a sus fuerzas del orden, no permitir que se coopten, no permitir que los agredan en poblaciones y permitir que ellos puedan hacer su trabajo al margen de la ley, ¿no? En cifras, mira, te lo voy a decir tal cual. Estamos en la administración más violenta que ha tenido este país desde que iniciamos la famosa guerra contra el narcotráfico, de una decisión política que el actual presidente ha criticado mucho y que incluso hoy por hoy tenemos una situación aún más descompuesta y con miras a que se mantenga y solamente se vaya recrudeciendo, miras al 2024. ¿Qué va a suceder? Se va a mantener. Esta es la tendencia. Y el panorama de violencia ya no es solamente que tenemos estados altamente violentos y estados oasis, si así queremos llamarlos. No, la realidad es que tenemos ya estados que habían sido considerados como pacíficos y que hoy por hoy ya en sus zonas metropolitanas, en sus zonas neurálgicas, ya tienen violencia. Puebla, en su zona metropolitana, ya amanece con narcomantas, ya amanece con gente asesinada, mutilada, etcétera, etcétera. Oye, pero también, a ver, y déjame ser ahora abogada del otro lado. Te contestaría o nos contestaría el gobernador, la gobernadora, la alcaldesa, el alcalde de los municipios, pero sí, pero yo entiendo que es mi responsabilidad porque soy el primer contacto con la ciudadanía, pero si me siguen recortando presupuesto, ¿qué hago? En ese aspecto, ¿en qué se ha fallado, Edgar? Pues mira, es que esa respuesta es la rápida, pero no es la correcta, porque en administraciones anteriores tuvieron acceso a 2 fideicomisos, al Fortaseg y al Fortamun, que hoy es cierto, se los han quitado, pero en buena parte se los quitaron porque había subejercicios, en algunos casos, del 50-60%. ¿Para qué querían ese recurso si no lo iban a ejercer? Ese recurso no les causaba interés a muchos políticos, a muchos ejecutivos locales, pues porque venía rotulado, no lo podían gastar a discreción. Y entonces, como no había un plan a ningún nivel, ni a nivel federal, ni estatal, ni municipal, hay una estrategia de seguridad pública transeccional. Viva el rey, muera el rey. Llega un nuevo presidente, llega un nuevo gobernador y se acabó. Nueva administración y cualquier esfuerzo que se haya hecho a la basura. Entonces, no había continuidad, no había un incentivo para mantener una estrategia de seguridad y entonces, pues el recurso no es que solamente ahora no lo tengan, es que cuando lo tuvieron no quisieron ejercerlo.
Ujú. Y a ver, a mí me gustaría, a mí me gustaría poder dar noticias agradables, noticias amables en un país, la verdad, que lo hemos visto descomponerse cada vez más, una sociedad descomponerse cada vez más, pero ¿existe algún municipio, existe algún estado en nuestro país, Edgar, que tenga buenas prácticas y que pudiera retomarse algún ejemplo para poder implementarlo como estrategia de seguridad pública? Mira, sí lo hay. Antes de mencionarte, quiero decir que la estrategia debe ser un sentido no funcional. ¿Qué quiero decir con esto? No lo que funcione en el norte del país va a funcionar en el sur. La gente es distinta, las condiciones geográficas son distintas, la cultura es distinta, ¿no? Entonces, algo que funcione en lado A no va a funcionar en B y mucho menos en C. Eso hay que tenerlo bien en claro. Dicho lo anterior, hay buenas prácticas en general, y para señalar un estado que tiene buenas prácticas en general con un municipio dentro de ese estado que tiene también buenas prácticas, pues es necesario hablar de Yucatán y de Mérida, ¿no? Es el estado y un municipio que tienen una policía con buena efectividad, que tienen buenas prácticas, que tienen un desarrollo de la carrera policial y que incluso en su perspectiva de crecimiento han incrementado sus capacidades no solamente a patrullar la tierra, sino patrullar áreas que son competencia federal, que vaya, que están ahí en el límite. Por ejemplo, Yucatán tuvo la capacidad de comprar embarcaciones para patrullar la zona acuífera que le correspondía. Otros municipios, otros estados que tienen costa, ni siquiera tienen la mira en eso, están pensando en otras cosas. Me gustaría decirte que, pero no lo sé. Y hubo momentos en que la policía de la Ciudad de México parecía que lo estaba haciendo bien. La verdad es que a mí me parece que depende cómo lo queramos observar, es la calificación que le vamos a dar. No obstante, Nezahualcóyotl es también un municipio, me parece que es alcaldía, de buenas prácticas, donde el secretario de Seguridad Pública se ha mantenido, ha logrado implementar un buen sistema y buenos elementos dentro de su corporación. Claro, sobre todo porque, bueno, en estas policías municipales que son el primer respondiente, ¿no? Que deben de llegar hasta el sitio, hasta allí, hasta donde ocurre, y muchas ocasiones este eslabón tiende a ser el más débil. No sé si me lo puedas corregir, Edgar. Todo va de la mano, ¿no? Los policías, en el caso de seguridad pública, posteriormente los peritos, los policías ministeriales, en el caso de, el sentido de la justicia, ¿no? De las procuradurías, de las fiscalías. ¿Cuál podría ser ese eslabón más débil? No, de nuevo lo tienes muy claro. Los policías son los funcionarios a los que todos vemos de número uno. Cuando tú piensas o cuando te cuestionas cuál es tu interacción diaria con el gobierno, son los policías. Vaya, por interacción me refiero que los ves, son ahí la autoridad hecha persona, un representante de la autoridad, son los policías. Pero ¿qué pasa? Y es algo que yo constantemente cuestiono y reflexiono. Cuando tú piensas en un policía, no piensas en un pilar de la sociedad, en un pilar de la justicia. Usualmente piensas que es, en el mejor de los casos, un corrupto. Y en el peor de los casos, que realmente es un sicario que está infiltrado y que usa placa. Es la triste realidad, ¿no? Sí hay mucho trabajo por hacer, sí se pueden recuperar los policías. A mí me parece que la Guardia Nacional, tratando de meter contraste, es un excelente esfuerzo, pero no va a poder superar a los policías locales, porque nadie va a conocer mejor un municipio que alguien que nació y creció ahí, que alguien que lo vieron que lo vieron crecer, que corrió sus calles, que se sabe sus veredas, sus caminos, incluso conoce, hasta cuál es el mejor lugar para esconderse y el mejor lugar para montar un campamento provisional. Son ellos, son los policías locales, y hay que recuperarlos, y hay que recuperar esa imagen que tenemos de ellos, para que en vez de que pensamos que son delincuentes o que son ineficientes y corruptos, a que pensemos que son guardianes de la seguridad en este país.
En muchas ocasiones, bueno, por lo menos nosotros que ponemos atención a lo que dicen los gobernantes, hablan mucho de dignificar a los policías, y lo cierto es que a veces es lo menos que se les hace. Edgar, muchas gracias por esos minutos, por estar con Mega Noticias. Ojalá podamos platicar más seguido sobre esto, porque de verdad hace falta más estrategia y menos reacción en un país que, ya decíamos, está descomponiéndose. Gracias, maestro Edgar Vivanco, especialista en seguridad nacional por el Colegio de la Defensa Nacional. Gracias, Mitzi, buen año.